Continuamos con el avance de lo que es la materia. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el material. Por si acaso han estado elaborando sus prácticas, ¿tienen alguna duda al respecto? Dije una duda. Sí. En la simulación de manera, mi simulación es del grupo 3, la simulación del Dixieland. Y quería saber si se podría ver el J-Bus en el Dixieland, porque cuando veo no aparece. No se puede. Después directamente me saca la convergencia que me sale en la cuarta iteración. Quisiera ver en la primera iteración o en la segunda iteración para ver, porque me varían los resultados, ingeniero, cuando he hecho. Y desafortunadamente no se puede ver en el Dixieland, precisamente por eso yo les pasé el programita mío. En el mío sí se puede ver el Y-Bus, el jacobiano y incluso las iteraciones, dependiendo si modifican el error, se puede. Esa parte no sabía, ingeniero, he buscado en internet igual, pero no había. Entonces, de todas maneras, gracias, ese era mi duda. A ver, te voy a mostrar cómo se podría ver el Y-Bus. A ver, un segundito. Por favor, ingeniero. De todas formas, ustedes saben cómo calcularlo a mano, ¿no? Pero cuando uno está haciendo esto por primera vez, evidentemente tiene sus complejidades. Aquí está el programita. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿pueden verla? Sí. Ya, perfecto. Es un programa que es muy sencillito. Mira, este Excel es el que me ayuda a crear el archivo de input que necesita el programa. O sea, se lo puede crear también a mano, ¿no? Pero es más pesado. Con este es más simple. Aquí tú tienes el programa, colocas abrir o guardar. Abrir. Yo ya tengo creado uno acá que es el de ustedes mismos, de las prácticas. Voy a abrir solamente para mostrarte. Aquí está. Lo que hace es leer el archivo de texto y lo lleva al Excel y coloca las celdas y los datos en las posiciones correctas para cada uno de los campos de información. Como tengo dos grupos de información, el grupo de barras y el grupo de líneas, cada uno en una hoja diferente. En lo que es de barra, lo que necesito es lo que está acá, solamente lo que está con datos, número de barra, el nombre, que puede ser cualquiera, zona, cualquiera, pero es una sola por el momento. En tipo, solamente existen tres tipos, balance, PQ y PB. Cuando van a usar PB es necesario colocar acá por tensión, por favor, las tensiones nominales, y este es el vector inicial de partida. Al lado tengo el vector calculado, que es el vector solución. Es para que ustedes puedan ver qué está pasando con ese cálculo, ¿no es cierto? Ahora, acá tenemos lo que es carga shunt. Si ustedes quisieran colocarle, por ejemplo, un capacitor o un reactor, aquí tengo la parte activa, la parte reactiva. Este es el valor nominal y este es el valor calculado. Acá tenemos generación y lo mismo. La generación en el nodo de balance pueden colocar un dato, pero no lo toma en cuenta, ¿no es cierto? El software ni el algoritmo lo toma en cuenta porque esta información la va a calcular. Sin embargo, donde encuentre curva PV, va a tomar en cuenta esta como la potencia activa despachada por el generador. Podría ser un generador, por ejemplo, con potencia activa 0. Eso es factible desde un punto de vista físico, pero desde un punto de vista de cálculo, pero físicamente no es cierto. Pero pueden usarlo. Y aquí tenemos la carga, tres tipos de carga: carga de potencia constante, impedancia constante, corriente constante. Por el momento solo funciona la carga de potencia constante. Esto está todo en por unidad base 100. Hay otros elementos como estos que están acá en la última columna, que utiliza una bandera 777 para ver que no hay más datos. Acá en los datos de línea es lo mismo. Lo que es importante es el conexionado, nodos de I hacia J. Acá, si es que es un transformador, es necesario colocar acá en TAP. Cuando es línea de transmisión es 0,
cuando es en un transformador, es colocar 1 o el TAP que ustedes deseen, por ejemplo 0.95, 1.05, cualquier valor que ustedes deseen del TAP en por unidad. Tensión es nominal, lo que es el primario, la longitud, y por el momento trabaja solamente en por unidad, entonces esta longitud es 1. Los datos en por unidad base 100, resistencia, reactancia y susceptancia media. Hay que tener cuidado con eso. Después, otros datos más que ustedes pueden llenar, como corriente máxima en I, en J, la corriente base, pero eso es fácil de completar, ¿no es cierto? Acá, Dixieland realiza una corrección del TAP en función a la diferencia entre el TAP y la tensión nominal del transformador y de la barra. Acá se puede tomar en cuenta esa corrección. Para los ejercicios que ustedes tienen, ninguno necesita eso, aquí colocan simplemente 1 en el coeficiente de I y el coeficiente de J, y hasta el final. ¿Qué es lo que haces con este? Una vez que ustedes aquí pueden modificar, por ejemplo, el valor, ustedes modifican cualquier valor yo, cargan en función a lo que ustedes necesiten. Una vez que esté cargado, lo que hacen es exportarlo, guardar. Por defecto guarda en la misma ruta donde está el archivo ejecutable. Le ponen ahí un nombre cualquiera. Ha creado el archivo. Si me voy a esa carpeta, ¿dónde está borrar? Aquí está. Es el archivo que acabo de crear. Ahora, una vez que tienen ese archivo, con el programita, lo primero que deben hacer es leer, es examinar un archivo. Debo buscar borrar, por ejemplo, o este de acá. Leo los datos, los lleva a memoria. Una vez que está en memoria, puedo ver la información en memoria, lo que está cargado en barras, en líneas, etcétera, o simplemente calcular. Aquí ha calculado y está esto. En opciones, acá si no me equivoco, aquí está el error máximo, por ejemplo. Le voy a poner un error alto, un error 1, por decirte. ¿Para qué estoy haciendo eso? Fíjate, en una sola iteración ha llegado, está terminando el programa en una sola iteración. ¿Por qué motivo? Porque este error es tan alto que incluso en la primera iteración lo cumple. De esa forma yo puedo ver la primera iteración en este programa. Pero si quiero realmente calcular, podrían ir subiendo esto por decir que 0.2, no sé, a ver, vamos a ver. Calcular, por ejemplo, aquí ha hecho una iteración, significa que el error es más chico, 0.02, sigue haciendo una iteración. Entonces, de esa forma pueden buscar las otras iteraciones, pero la primera iteración es fácil. Aquí le pones un error altísimo y te sale la primera iteración. Lo que va a ser complicado es tener la segunda, tercera y cuarta iteración, pero sí podemos tener la última, 1.05, 1 por 10 a la menos 5. Calcular, aquí está hecho. ¿Qué pasó? No, voy a volver a abrirlo, algo está pasando. Examinar. Abrir. Acá, por ejemplo, he hecho 5 iteraciones y llega hasta este error. Entonces, ahora, pero observen acá, en la misma carpeta crea un archivo que es ZBus. Si nosotros lo leemos, este es el ZBus de ese ejercicio, del último que acabas de resolver. Jacobiano reducido, lo mismo. Aquí está mostrándome el jacobiano reducido de la última iteración, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden visualizar esto? Esto se visualiza fácilmente en el Excel, bueno, así con el archivo de texto o con el Excel. Pero utilizando esta opción, datos, texto en columnas, delimitado, por este signo, no sé cómo se llama en inglés, es el simbolito, el pipe. La rayita vertical, ese es el separador que estoy utilizando. Siguiente, finalizar. Aquí está, este es el jacobiano reducido. Quiero hacer lo mismo con el ZBus. Abro esto, control
Sí. Y aquí ya lo está pegando, ¿no? Acá solo hay que tener cuidado con esto. Cuando pega, está utilizando el formato complejo, el que yo utilizo para encadenados en Excel. Esto, si ustedes se fijan aquí, le he colocado un igual. Cada que tiene un signo negativo, le coloca igual por delante el Excel. Lo que voy a hacer es reemplazar eso. Inicio, reemplazar. Necesitamos reemplazar igual negativo por comilla negativo. Listo. Entonces ahí tienes el YEBUS por unidad base 100. De esas dos formas puedes ver el jacobiano y el YEBUS, el ZBUS, el YEBUS para la primera iteración y para la última. Para los otros es un poco más complicado. No sé si con eso aclaro tu duda. Perfecto. Bueno, si tuvieran alguna dificultad me avisan. Esto está en lo que les he pasado, es el programa, tanto el programa como lo que es tienen un archivo de ejemplo, si no me equivoco, en el comprimido. Está el ejemplo de 14 barras de la IEEE. Entonces eso pueden ver y ahí se pueden ubicar más fácilmente de qué información necesita el programita. Repito, el Excel es solo para crear el archivo de datos, para abrir y para crear el archivo de datos. Después de eso el programa lee este archivo en formato con extensión PSA y me devuelve el mismo archivo PSA pero terminado en / solución. Ya tendría el vector solución dentro. Sí. Ambos los pueden ver con el archivito Excel. Bueno, continuamos con lo que es el avance de la materia. Estábamos viendo hasta la clase pasada lo que es el problema de estabilidad. El problema de estabilidad para nosotros los ingenieros eléctricos es un problema bastante importante, ya que nuestro objetivo es tratar de evitar que ocurran problemas serios en la red. Desafortunadamente nosotros no vamos a evitar que ocurran fallas, pero lo que sí podemos hacer es que cuando un problema se presente, ese problema, el sistema pueda aguantar el problema. Entonces, voy a compartir lo que es mi pantalla aquí. ¿Me escuchan? Sí, se me escucha. Ah, ya, perfecto. Estoy intentando compartir mi pantalla. A ver, un segundito. Acá. Perfecto. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, no, que se ve claro. Perfecto. Continuemos. Estamos viendo entonces lo que se está mostrando actualmente en la pizarra. Esta es una representación gráfica de la problemática de estabilidad. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta gráfica? Es una gráfica simplificada del comportamiento de un sistema eléctrico de potencia sencillo durante una falla.
¿Cuál es el problema que estamos analizando? Recuerden, nosotros tenemos sistemas eléctricos de potencia que son bastante sencillos. Este método de áreas iguales aplica para sistemas con las siguientes características, que tienen un generador, lo que es una pequeña red de transmisión, y una barra infinita. Estos sistemas, la literatura los denomina sistemas SMIP o sistema OMIP. Estamos hablando de los acrónimos SMIP o OMIP. Es acrónimo de Single Machine Infinite Bus, es máquina simple contra barra infinita, o One Machine Infinite Bus, una máquina contra barra infinita. Y lo que debemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones que se está mostrando acá. Ese sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones algebraico diferencial. La solución de este problema se realiza por dos métodos. El primero de ellos es una pseudo solución, que es el método de áreas iguales, que es un método gráfico. El otro método es el método de la integración numérica, es decir, utilizar métodos numéricos para realizar los cálculos. Esta teoría que nosotros estamos viendo es una teoría bastante antigua de los sistemas eléctricos de potencia, pero la parte de integración numérica ha tomado bastante fuerza en los últimos años por el incremento en la capacidad de las computadoras. Antes de eso no se tenían computadoras que eran muy poderosas, por lo tanto había que realizar simplificaciones o había que buscar lo que es métodos gráficos. Actualmente eso ya no es un problema, ya no es una limitante. Ustedes tienen smartphones que tienen mucho más capacidad que lo que necesitó el hombre para llegar a la luna. Por lo tanto, sus computadoras ya son muy poderosas en comparación a las antiguas. Pero vamos a ver ambos métodos, porque el método de áreas iguales tiene una riqueza conceptual grandísima. La riqueza conceptual es tal que nos muestra cuál es la influencia de cada uno de los parámetros sobre el comportamiento de la red eléctrica. Ya entrando en materia, el método de áreas iguales está sustentado en la existencia de un punto, de por lo menos un punto donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo es igual a 0. Esa es la parte importante, la parte relevante de este método. Se realiza una sustitución en la ecuación de oscilación, la ecuación que está resaltada en color naranja. Esa sustitución involucra lo que es la modificación de esta ecuación en base a identidades matemáticas de derivadas. Nosotros ya vimos que utilizando la regla de la cadena podemos probar que esta derivada que está acá en la parte inferior izquierda es igual a 1/2 por 2 veces la derivada del ángulo con respecto del tiempo por la segunda derivada del ángulo con respecto del tiempo. Aplicando una conversión a nuestro problema, lo que podemos hacer es integrar o cambiar la integral inicial. La derivada inicial estaba con respecto al tiempo, pero la estamos cambiando a una derivada, a un diferencial con respecto al plano del ángulo. Esa modificación nos muestra que nosotros podemos analizar un caso particular de la ecuación de oscilación donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo es igual a 0. Si nosotros sustituimos esa derivada en esta ecuación, llegamos a esta igualdad, que nos dice que la integral entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica en el plano delta nos puede dar, si eso está igualado a 0, nos da el límite de estabilidad. Es decir, estamos cambiando el problema, ya no estamos analizando esta ecuación diferencial, la ecuación de oscilación, se está analizando una ecuación equivalente que nos muestra solamente el límite y está aprovechando esta identidad de que la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a 0. Aprovecha esto para encontrar un caso particular del problema general. Analizando esto, entonces nuestro sistema de ecuaciones se convierte en el sistema que está en la parte izquierda. Es un sistema de ecuaciones que ya no es el sistema de ecuaciones algebraico diferencial original. Esta es una integral en el tiempo y la misma ecuación de la red, que es la potencia versus delta. ¿De qué estamos hablando? La potencia que nosotros queremos transmitir nosotros tenemos el generador,
Acá tenemos un nodo envío, una red de transmisión y lo que es tenemos el nodo recibo. Nosotros tenemos el envío y tenemos el recibo. Esta es la potencia que nosotros podemos transferir entre el envío y el recibo. Y la integral de arriba me está dando el límite de estabilidad para este sistemita. ¿Cómo se va a analizar? Ya dijimos que el comportamiento eléctrico de una red puede modificarse en función a las condiciones de operación que tenga. ¿Qué condiciones de operación? La condición normal, una condición de falla, una condición post-falla. ¿Qué involucra una condición normal, falla y post-falla? Una condición normal es cuando el sistema está íntegro. Una condición de falla es cuando nosotros aplicamos un cortocircuito en algún componente de la red. ¿Y cuál es la condición post-falla? Para poder eliminar la corriente de cortocircuito, las protecciones lo que hacen es detectan el elemento fallado. Una vez detectado el elemento fallado, las protecciones comandan la apertura automática de los interruptores del elemento fallado. Es decir, nosotros tendríamos acá una línea de transmisión o un componente y las protecciones abren los interruptores que están conectando a este elemento. Esa apertura de los interruptores lo que hace es provoca una modificación en la topología. Esa modificación en la topología cambia lo que es la curva de operación. Es decir, salto de la curva normal, cuando ocurre el cortocircuito se cambia la curva de falla. Una vez que la falla se elimina, salto a la curva post-falla. ¿Qué elementos son los que detonan estos cambios? En el primer caso es la presencia de la falla, la presencia del cortocircuito. En el segundo caso es la operación de las protecciones. Ya analizando con mayor detalle qué es lo que pasa en el sistema, tenemos nosotros acá esta curva que está mostrándonos todo lo que es relevante para nosotros en el periodo de análisis. Hemos dicho que la partida se da en el punto 1. ¿Qué involucra el punto 1? Involucra lo que es el estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que nosotros estamos en equilibrio, que nosotros estamos en una condición de operación sin falla. Que nosotros estemos en una condición sin falla significa que la frecuencia es 50 Hz. Si la frecuencia es 50 Hz, omega es 2pi por la frecuencia. Si yo tengo frecuencia constante, tengo omega constante. Si yo tengo omega constante, la derivada es 0. Eso significa que la potencia mecánica debe ser igual a la potencia eléctrica. Acá hemos dicho que estas tres curvas, la curva verde, la curva celeste y la curva roja, representan el sistema en condición normal, falla y postfalla, y que la curva negra representa a la potencia mecánica de la turbina, la cual se representa por un valor constante. ¿Por qué motivo constante? Porque esa turbina está controlada por un regulador de velocidad, y el regulador de velocidad lo que hace es tiene una acción lenta para proteger al equipo. En algunos casos porque los procesos son lentos por sí mismos. En lo que es las máquinas hidráulicas, la velocidad de apertura y cierre de el agua es controlada para no provocar golpes de ariete, para no destruir lo que son las instalaciones. Sin embargo, en unidades térmicas, la apertura y cierre del combustible puede ser rápida, pero son procesos térmicos. Y ustedes saben que todo proceso térmico tiene una cierta inercia térmica. Es decir, toma tiempo calentar o enfriar ciertos elementos. Entonces, como esos procesos son lentos, asumimos que la potencia es constante. Ahora, el punto de partida es el punto número 1. Ahí tenemos lo que es omega constante, sería que potencia eléctrica es igual a potencia mecánica. Precisamente por eso les digo que es el punto 1, el punto de partida. Si ustedes observan, el punto 1 es la intersección de la curva verde con la curva negra. Ese es el punto inicial. El sistema está operando en condición normal y ocurre una falla, ocurre un cortocircuito. El comportamiento eléctrico de la red solamente cumple con las leyes de Ohm, leyes físicas, ley de Ohm y ley de Kirchhoff de corrientes y de tensiones cuando estamos sobre las curvas.
cualquier punto que esté fuera de esa curva no es un punto factible desde el punto de vista eléctrico. Es decir, apenas ocurre la falla, el comportamiento eléctrico salta a la curva roja, salta al punto 2, a este punto que está acá. En ese instante, en el punto 2, analizando qué es lo que pasa con el comportamiento, lo primero que se observa es que la potencia eléctrica que teníamos en condición inicial sufre una reducción como consecuencia del comportamiento de la red. Si bien la turbina sigue entregando lo que es la misma potencia inicial de 80 megas, la turbina entrega una potencia mecánica de 80 megas, la potencia eléctrica cambia drásticamente. Aquí hay un error. Esto es. Ahora sí. Entonces, el comportamiento cambia instantáneamente por el cortocircuito. Aparece, mejor dicho, el cortocircuito provoca que las tensiones en bornes cambien instantáneamente. Eso cambia la potencia eléctrica. ¿Por qué motivo cambia la potencia eléctrica? Nosotros debemos recordar que la potencia compleja eléctrica va a ser igual a la tensión eléctrica como fasor multiplicado por la corriente conjugada. Es decir, el cortocircuito provoca que la tensión cambie instantáneamente y la multiplicación modifica la potencia eléctrica. Entonces, por ese motivo es que la parte real de esta potencia compleja es la potencia eléctrica y estaría siendo modificada instantáneamente por el cortocircuito. Pero esa reducción en la potencia eléctrica que entrega la red provoca un fenómeno que es interesante. Esta diferencia entre potencia mecánica y la potencia eléctrica, varios libros le denominan lo que es la potencia acelerante. Es la potencia acelerante que está aplicada al eje del rotor. Ustedes observarán que aquí aparece una potencia acelerante que es positiva. Esa potencia acelerante positiva involucra que la aceleración va a ser positiva. Siempre que la potencia mecánica sea mayor a la potencia eléctrica, vamos a tener una aceleración. Eso significa que el generador, que estaba girando a una velocidad omega síncrona, va a ir acelerándose. Si esa aceleración continúa, el generador llega a embalarse, pierde sincronismo y luego, para protegerlo, lo desconectamos de la red. Después, ya analizando los puntos 4, 5 y 6, entonces cuando está en el punto 1, las fuerzas, los torques físicos aplicados al rotor provocan que este elemento se acelere. Una aceleración implica un crecimiento en el ángulo. El crecimiento hace que el generador se mueva hacia la derecha. Y en cierto momento, como el punto 3, operan lo que son las protecciones. Pregunta, ¿qué es lo que define el instante de apertura de las protecciones? Ese instante está definido por dos cosas. Primero, la tecnología que se utiliza. Segundo, el ajuste que nosotros colocamos a lo que son las protecciones. Es decir, la protección puede ser más rápida o puede ser más lenta. Más rápida, supongamos que llego a 2 en t igual a 10 milisegundos. Las protecciones típicas operan en 100 milisegundos. Eso podría ser acá. Pero ¿qué pasa si espero mucho? Espero 100, 200 milisegundos, 300 milisegundos, 400 milisegundos, 500 milisegundos. Ustedes, mientras más tiempo pase, el ángulo va a crecer mucho más, ¿no es cierto? El punto 3, si bien lo he graficado a la izquierda, puede tener varios otros puntos. Es decir, yo podría tener un punto 3, por ejemplo, acá. Un punto 3, por ejemplo, acá. Ese sería un 3'. ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 3'? La velocidad de la protección. Una protección que opera en 3 es una protección rápida, una protección que opera en 3' es una protección más lenta. Y en el peor de los casos, alguna vez ocurre un error de coordinación de protecciones. Ese error en la coordinación de las protecciones provoca que las protecciones
no operen y que tenga que operar, por ejemplo, una protección de respaldo. Una protección de respaldo es una protección de un elemento adyacente para eliminar el cortocircuito. Es decir, no siempre operan las protecciones que deberían operar, muchas veces operan protecciones de respaldo. Este es el gran problema de estabilidad y el gran problema de las protecciones. Mientras más tarde una protección en operar, más desplazamiento angular tendremos, es decir, más se moverá el generador hacia la derecha, sobre esta curva roja. Supongamos, mantengamos la operación en 3. Si opera la protección en 3, estaría desconectando el elemento fallado. Una desconexión del elemento fallado involucra eliminar el cortocircuito, involucra desconectar una línea de transmisión en la mayoría de los casos. Al desconectar una línea de transmisión, cambia la topología, estaríamos saltando al punto 4. En el punto 4 recuerden que el generador ya estaba acelerado. Si bien estaba acelerado, si bien ya no existe un torque acelerante, más bien existe un torque de frenado, tal como ven las ecuaciones acá. Para el punto 4, la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica, pero es mayor y además tiene signo negativo. Eso significa que siempre que la potencia mecánica sea menor que la potencia eléctrica, tendremos un valor negativo. Eso involucra un frenado para este rotor. Acá en este instante, en el punto 4, tengo una potencia de frenado, pero que ustedes estén frenando no significa que un vehículo se detenga. Que ustedes estén frenando no significa que el rotor vaya a parar instantáneamente. Tiene inercia. Como tiene inercia, se sigue moviendo hasta un punto donde se detiene y luego recién va a retornar a lo que es la zona de la izquierda, la zona estable. Este punto, el punto 5, estaría definido por un balance de energía. Es decir, si yo aplico 5 joules para acelerar algo, necesito 5 joules para frenarlo. Si aplico 1000 joules para acelerar un rotor, necesito 1000 joules para frenarlo. Entonces acá estarían desproporcionadas, pero mi intención es esa, mi intención es mostrarles qué áreas son las que participan. Ahora, podemos llegar hasta el punto 6, pero más allá del punto 6 no se va a llegar. Si no logran ustedes estabilizar el generador hasta el punto 6 y que éste se pare y vuelva hacia la zona negativa, hacia la zona izquierda, perdón, si yo paso el punto 6, tengo lo que es el punto 7, y en el punto 7 nosotros tenemos una aceleración prolongada. Observen, en el punto 7 tenemos que la potencia mecánica mantiene constante en 80 megas, la potencia eléctrica siempre va a estar por debajo de la potencia mecánica, menor, menor, menor y negativa incluso. Al realizar esta diferencia, nosotros tendríamos un valor que es negativo. Ese valor negativo, ese valor positivo, lo que hace es genera que que la aceleración sea positiva. Esa aceleración positiva involucra una aceleración del rotor. Es decir, siempre que ocurre una falla en un generador, tengo estos 3 periodos. Un periodo inicial de aceleración, provocado ¿por quién? Por la falla. Un segundo periodo de frenado, provocado por la respuesta no lineal de la red. Observen, este comportamiento sinusoidal es el comportamiento de la red, y casualmente este comportamiento sinusoidal es el que está provocando esta área azul. Gracias a que la red se comporta de esa forma, los sistemas eléctricos son estables por sí. Si las fallas son cortas, los sistemas eléctricos son estables por sí mismos, no tienen que hacer ustedes nada. Si la falla es prolongada, pasamos a este segundo periodo de aceleración, y una vez que llegan a este periodo de aceleración ya no hay nada que hacer para el generador. Este generador se va a embalar de forma inevitable. No podemos operar con un generador que esté con pérdida de sincronismo, provoca oscilaciones de tensión, oscilaciones de frecuencia y oscilaciones angulares que son muy riesgosas para el generador, para los devanados y para las cargas. Una vez que un generador ha perdido sincronismo, solo nos queda desconectarlo de la red, precautelar su seguridad y precautelar la seguridad del resto del sistema. Entonces, lo que estamos viendo acá es el comportamiento genérico rápido de lo que es
cualquier pequeño sistema, generación contra barra infinita. Si ustedes verán, ¿qué es lo que me dice el enunciado del problema? Lo que quiere es resolver esta integral. Esta integral, ¿qué me está diciendo? Esta integral me dice que esta integral me va a dar el límite de estabilidad. Voy a hacer una copia de esto para mostrarles por qué motivo. Esta es la integral que me da lo que es el límite de estabilidad. ¿Sobre qué curva? Sobre esta curva que nosotros estamos analizando. Esta es la curva que estamos analizando nosotros. Voy a borrar lo que sea innecesario para no complicar el diagrama innecesariamente. En esta curva nosotros debemos verificar lo siguiente. Acá, ¿dónde se da el área? ¿Cuál es el área que nosotros estamos buscando? El área que nosotros estamos buscando es la que se encuentra entre lo que es la curva eléctrica y la curva mecánica. ¿Cuál es la curva eléctrica y cuál es la curva mecánica? La curva eléctrica son tres curvas eléctricas. La curva verde, pero en esa curva desafortunadamente estoy un periodo muy corto, ¿no? En el punto 1 solamente. La curva roja y la curva celeste. Pero ustedes observarán que nosotros tenemos básicamente tres periodos en los cuales nosotros estamos dentro de lo que es la curva, mejor dicho, tenemos un comportamiento discontinuo de esas tres curvas. El primer comportamiento va desde este ángulo. Si nosotros proyectamos este ángulo sobre el eje X, acá este es el punto denominado ángulo inicial. Este ángulo es el que vamos a denominar nosotros, a este punto se le denomina el ángulo inicial del rotor. ¿Por qué motivo el ángulo inicial? Porque es el ángulo con el cual se encuentra el generador en el estado estacionario. Acá ocurre lo que es la operación de las protecciones. A este le vamos a llamar el ángulo de operación de las protecciones. Acá tendríamos operación de las protecciones. Y este ángulo que estamos viendo acá va a ser el ángulo máximo. Porque nosotros sabemos que si nosotros superamos ese ángulo máximo, tengo la pérdida inevitable de sincronismo de ese generador. Entonces, ¿de qué área estamos hablando? Acá tenemos la integral del área que está entre estas dos curvas. Observen acá en la gráfica, las dos curvas me están dando un periodo discontinuo. Un primer periodo desde el ángulo 1 hasta el ángulo de la operación de las protecciones y un segundo periodo que va desde el ángulo de operación de las protecciones hasta el ángulo máximo. Y esta área, lo que debemos hacer es calcularla. Si esta área es positiva, es decir, si el área que está arriba es mayor al área que está abajo, el sistema es estable. Si el área que está abajo es mayor al área que está arriba, tenemos una operación inestable. ¿En qué condiciones podría darse esto? ¿Cómo podríamos tener un comportamiento que sea inestable? Voy a hacer una copia para mostrarles cómo. Observen, por favor, acá tendríamos lo siguiente. En la izquierda tenemos esta condición de operación. Pero ¿qué es lo que pasa si la protección es lenta? Ya les dije que si la protección fuera más lenta, nosotros tendríamos el ángulo 3 no se fuera más, sería este. Voy a modificar eso hasta acá. En la parte izquierda, en la gráfica que está a la izquierda, tenemos la operación de una protección que es rápida, 100 milisegundos. Sin embargo, acá instalamos una protección que es lenta. Acá voy a instalar una protección que opere, por decir algo, en 500
milisegundos. Acá ustedes deben darse cuenta que cuando hablamos de operación rápida y operación lenta en protecciones estamos hablando de tiempos muy cortos, ¿no? Tiempos menores al segundo. Esa es una protección rápida, una protección lenta. Voy a exagerar acá la operación y voy a modificarla un poquito más a la derecha para que se note realmente de forma gráfica lo que quiero mostrarles. Hemos dicho que cuando ocurre el cortocircuito el generador salta al punto 2, ¿no es cierto? En el punto 2, como consecuencia de la potencia acelerante positiva, el ángulo converse comienza a incrementarse. Se desplaza sobre esta curva roja y va avanzando a la derecha. El ángulo crece hasta cierto punto. Y en cierto instante de tiempo lo que hacen es operan las protecciones. En este caso tendríamos que estas protecciones estarían operando acá. Este se le va a llamar el ángulo de operación de las protecciones y estaríamos en este punto. En ese instante operan las protecciones. ¿Qué es lo que provoca la operación de las protecciones? Que nosotros saltemos de la curva roja a la curva celeste. Es decir, el punto 4 estaría modificándose a este punto. Este sería el punto 4. ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha? La diferencia es el área de aceleración y el área de frenado. Si ustedes observan, esta área que está acá, potencia mecánica menos potencia eléctrica, tenemos que la ecuación nos dice, la ecuación de aceleración nos dice que 2 veces h sobre omega derivada ángulo con respecto de lo que está aquí es la potencia acelerante. Siempre que la potencia mecánica sea mayor a la potencia eléctrica, esto va a ser positivo. ¿Dónde tenemos eso? En este tramo. Esta energía tiene un signo positivo. Esa es energía. ¿Y cuál es la energía de aceleración en este caso particular de la derecha? Es todo esto. Acá tendríamos todo lo que está achurado en naranja. Es la energía de aceleración. Punto 3 al punto 4. Ahora, ese salto del punto al punto 4, ¿qué provoca en la potencia acelerante? Observen, potencia acelerante, potencia mecánica menos potencia eléctrica. Si yo veo acá, la potencia eléctrica es mayor, por lo tanto, en esta zona la energía de aceleración es negativa. Y eso va a ser negativo, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta el punto 6. Salto del punto 6 a la derecha y nuevamente tengo energía de aceleración, que es esto. Esa es la razón. Toda la energía que tenemos en color naranja es energía que perjudica al generador. Es una energía que puede provocar el embalamiento del generador. En cambio, la energía que está en celeste es energía que es positiva para nuestro generador. Es energía que va hacia entre la gráfica de la derecha y la gráfica de la izquierda, ¿cuál es la diferencia? Básicamente la única diferencia es la operación de las protecciones. En la gráfica de la izquierda, que es rápida, en la gráfica de la derecha tengo una protección lenta. Como ustedes observarán, esa diferencia provoca un cambio en la energía que está involucrada en el fenómeno que estamos analizando. Ahora, acá, en la gráfica de la izquierda, a ojo de buen cubero, ustedes pueden observar que la energía celeste e incluso la energía que se va hasta lo que es esta área adicional que estoy resaltando, hasta el ángulo 6, si ustedes calculáramos toda el área que está en color celeste, esa área es mucho mayor al área naranja. En este caso, el área
negativa es menor al área positiva, por lo tanto el sistema acá es estable. En esta otra gráfica, en la área de la derecha, nosotros podemos decir lo contrario, ¿no es cierto? Acá se puede observar gráficamente que el área de frenado acá no estoy cometiendo acá. ¿Qué área es positiva, qué área es negativa? Esta de aquí es positiva, esta de aquí es negativa. Esta área que nosotros tenemos acá es un área, es área de frenado. Negativa es proporcional a la energía de aceleración y a la energía de frenado que tiene lo que es el sistema. Ahora, nosotros podemos decir lo siguiente: si el área de aceleración es menor al área de frenado, el sistema es estable. Ahora sí. Y acá, nosotros podemos decir otra cosa, que si el área de aceleración es mayor al área de frenado, el sistema es inestable. Esto es hasta lógico, ¿no es cierto? Por decir, ¿cuánta energía yo necesito para acelerar un componente? Por ejemplo, si yo acelero un componente con 1000 joules, para frenarlo necesito 1000 joules. Pero si mi sistema solamente tiene 100 joules, entonces, y no tengo de dónde sacar más energía de frenado, entonces ese generador perderá sincronismo de forma inevitable. Básicamente, el método de áreas iguales se resume a realizar un análisis, hacer un cálculo de lo que estamos conversando en este momento. O sea, lo que hemos dicho con palabras se debe realizar y será definitivo. Ahora, existe un concepto que es muy importante y que además permite generalizar este comportamiento. Voy a realizar una copia de K. Podemos realizar ese cálculo para ver cuál de ellos es mayor, pero resulta que a alguien se le ocurrió realizar un cálculo que es mucho más útil todavía. Y la pregunta es, ¿y si directamente calculamos el límite? ¿Eso qué significa? Calcular hasta dónde puede llegar esta protección. Entonces, lo que se ha hecho es, se ha buscado el ángulo que permita igualar el área de aceleración con el área de frenado. Esa igualación del área de frenado se da para un ángulo que es especial. Es decir, no voy a trabajar con ese, voy a trabajar con otro ángulo, que más o menos está por ahí. Lo que necesitamos desde un punto de vista conceptual es lo siguiente. Yo quiero buscar directamente el límite, es decir, que el área sea igual a 0. ¿De quién está conformada el área? El área está conformada por el área de aceleración más el área de frenado, y esto es igual a 0. Para lograr esta igualdad tenemos dos formas de llegar a este límite. Una es que el área de aceleración más el área de frenado sea igual a 0, otra es que el área de aceleración y el área de frenado sean iguales. Nosotros tenemos estos dos. Entonces, voy a ir por la segunda. ¿Dónde estaría igualando estas dos curvas? Para poder igualar esas dos curvas, voy a realizar una modificación acá. El área celeste puede llegar hasta acá. Máximo hasta ese punto, hasta el punto 6. Ahora,
Yo les hago una pregunta. ¿Será que este ángulo 3 me iguala las áreas? El punto que he trazado en este momento, ¿me permite o no me permite igualar esas áreas? Con ese cambio en el tiempo de operación de las protecciones, estaríamos diciendo que el generador va a seguir moviéndose hasta este punto. Se va a desplazar acá, acá. Es decir, que el área de aceleración está conformada por esto que estoy añadiendo a la gráfica también, lo que está en color naranja. El ángulo que estamos buscando es un ángulo que iguale ambas curvas. Pregunta, ¿el área naranja se iguala con el área celeste? Más o menos, ¿no? Pero es un poquito más a la derecha, diría yo. Voy a modificar eso. Entonces voy a mover el ángulo ligeramente más a la derecha. ¿Por qué motivo? Porque me interesa calcular el ángulo donde ambas energías se igualan. Voy a modificar esto acá, por ejemplo. Este va a ser el punto. Ahora sí. Si ustedes observan ya gráficamente, podemos ver que ambas áreas se igualan. Este ángulo tiene un nombre especial para nosotros. Este se va a llamar el ángulo crítico. Este es el ángulo crítico. Es una definición en estabilidad. ¿Qué es el ángulo crítico? El ángulo crítico es el que me permite igualar el área de aceleración con el área de frenado. Vamos a colocar eso. El ángulo crítico permite igualar el área de aceleración con el área de frenado. Es un concepto que vamos a utilizar en este problema de estabilidad nosotros. Se ha definido ese ángulo. Con este análisis podemos analizar mucho más aún. Lo que nos dice lo que es la teoría es que este ángulo va a ser el límite que nosotros tenemos en la red. Hasta este ángulo se va a poder llegar de estabilidad. Si el ángulo de operación de las proyecciones es esta, eso es lo que nos interesa. Llega a operar después del ángulo crítico, esas áreas nunca se van a igualar, ¿no es cierto? Al contrario, siempre voy a tener más área de aceleración que área de frenado. Entonces eso va a hacer que el generador se embale. Eso va a hacer que las áreas se igualan. Si las áreas se igualan, estoy en el límite. Pero si las áreas no se igualan, lo que voy a hacer es me voy a ver obligado a llegar a la situación de la derecha. Y en la situación, el área de aceleración es mayor al área de frenado. Entonces acá tenemos nosotros área de aceleración es mayor al área de frenado, por lo tanto el sistema es inestable. Ese es el concepto que vamos a utilizar nosotros para el método de áreas iguales. Si han entendido lo que estamos viendo ahora con estos grafiquitas, entonces realizar los cálculos va a ser muy simple. Pregunta, ¿alguna duda con respecto a esto? Perfecto, avancemos. Ahora, lo que estamos diciendo en este momento de forma verbal, ahora hay que llevarlo a lo que son cálculos. ¿Cómo podemos calcular nosotros esas áreas? Para calcular esas áreas voy a analizar esta gráfica.
esta gráfica y la vamos a analizar desde un punto de vista de integrales, desde un punto de vista matemático. Acá vamos a ver, este es el gráfico que vamos a analizar, y básicamente lo que necesitamos es calcular esas áreas. ¿Qué áreas? El área naranja y el área celeste. Pero ¿cómo realizarían ustedes ese cálculo de las áreas? Por medio de integrales. Ustedes ya han visto esto en lo que es la asignatura de cálculo, ¿no es cierto? Voy a dejar solamente lo que es interesante, lo que es relevante para el cálculo de las áreas. Acá. Buenas noches. Este es el área que vamos a analizar, y quiero que calculen lo que es las áreas comprendidas en esos periodos. Acá, como tenemos un análisis que es discontinuo, voy a realizar el análisis por medio de varias integrales. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que nosotros necesitamos lo siguiente. El área va a ser igual a una integral. La integral entre el ángulo inicial y el ángulo crítico de dos curvas. ¿Qué curvas? ¿Qué curva está arriba? Potencia mecánica, abajo potencia eléctrica. Tenemos acá potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Hasta el ángulo crítico, hasta este punto, más otra integral de lo que es desde el ángulo crítico hasta el ángulo máximo de dos curvas. Esta área celeste se la calcula como la curva superior y la curva inferior. Curva superior es básicamente la curva celeste y la curva de abajo es la curva mecánica, ¿no es cierto? Que tendríamos potencia eléctrica menos potencia mecánica. Acá me estoy olvidando, derivada de delta, derivada de delta. Pero estas potencias eléctricas que nosotros estamos viendo acá tienen funciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de las curvas? Ustedes observarán acá, estas tres curvas se puede calcular por medio de la siguiente ecuación. Hemos dicho potencia versus delta es igual a tensión envío por la tensión recibo dividido entre la reactancia envío-recibo multiplicado por el seno del ángulo recibo. O simplemente, a esto le vamos a llamar simplemente de ángulo envío menos ángulo. ¿Qué es lo que cambia entre la condición normal falla y posfalla? ¿Qué elemento en la red? Acá, este sistema está asociado a un sistema bastante singular, que es el generador, por ejemplo un transformador, una red de transmisión, puede ser otro transformador, y acá tenemos un generador barra infinita. ¿Cuál es la tensión envío? La tensión envío es la tensión que nosotros tenemos acá. Pero particularmente no nos sirve la que está en bornes, nos sirve la tensión interna del generador. ¿Cuál es la tensión interna del generador? Es la fuerza electromotriz del rotor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de la fuerza electromotriz de un rotor? La característica es que esta fuerza electromotriz varía muy lentamente. Por las características de resistencia, reactancia y constante de tiempo que tiene un generador, esta varía lentamente. Varía tan lentamente que podemos decir que la tensión envío es constante. Perfecto. La tensión en el recibo. Hemos dicho que esta red equivalente es un sistema barra infinita. Es un sistema que es tan robusto que nada de lo que nos vemos en esta red eléctrica, este valor P sub R se mantiene casi constante. Acá la tensión envío se mantiene constante por la variación de la fuerza electromotriz, y esta se mantiene constante, la tensión recibo, porque es un sistema barra infinita. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Este sistema está en condición normal,
cuando ocurra un cortocircuito, por ejemplo acá, aparece el cortocircuito y conecta esto a tierra. Si las protecciones están bien ajustadas, esta línea de transmisión me va a desconectar al elemento fallado. Es decir, nosotros tendríamos acá una línea de transmisión cuyas protecciones abren los interruptores y desconectan el elemento fallado. Entonces, lo que está cambiando en la red no es la tensión envío, no es la tensión recibo, es la reactancia. Si ustedes calculan la reactancia que hay entre este punto envío y este punto recibo, lo que está cambiando en los 3 periodos de tiempo es la reactancia. Es decir, nosotros vamos a tener una reactancia en condición normal. Tenemos acá una reactancia envío-recibo en condición normal. Tenemos una reactancia envío-recibo en condición de falla. Y tenemos una reactancia envío-recibo en condición post-falla. ¿Por qué motivo en condición post-falla? Observen, si la línea de arriba tiene una impedancia de 0.2 y la línea de abajo tiene una impedancia de 0.2, ¿cuál es la reactancia que tengo entre estos dos nodos? Sería el paralelo de 0.2 con 0.2, ¿no es cierto? Entonces, en condición inicial tendría una impedancia de 0.1. Pero si yo le quito una línea, ¿cuál es la reactancia que tengo entre los dos extremos de las líneas? Nuevamente es 0.2. Entonces, la que está cambiando es la reactancia. A este cociente que tenemos acá, a esta multiplicación, le vamos a llamar entonces lo que es de 3 formas. A esta multiplicación de tensión envío por tensión recibo dividido entre reactancia envío recibo, le vamos a dar el nombre de potencia máxima. Acá tenemos, esta es una potencia máxima. Pero ustedes notarán, si el numerador se mantiene constante y el denominador cambia a 3 valores, voy a tener una potencia máxima en condición, primero, normal. Voy a poder tener una reactancia de potencia y voy a tener una potencia máxima en condición por... A eso quiero decir, voy a curvas. Esas 3 curvas son estas 3. Normal, la curva verde, falla, la curva celeste. Tengo 3 curvas. Reemplazando acá, en esta primera integral, esta potencia eléctrica que es una función, ¿a quién corresponde? Corresponde a curva roja. La curva roja representa estas curvas. Acá voy a realizar un desarrollo de estas 3 curvas para que esté completo, para que ustedes puedan apreciar las 3 curvas. Ahora sí. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, se aclara para nosotros, tendríamos 3 curvas. Nosotros tenemos entonces, voy a tener curva que es la potencia máxima en condición potencia versus delta, que es igual a la tensión envío por la tensión recibo dividido entre la reactancia envío recibo en condición de normal. Multiplicado por el seno de delta. Esta es la potencia máxima que vamos a llamar esta es potencia máxima. Curva está representada, necesito más espacio. La segunda curva que nos vamos a tener es otra curva que es potencia versus delta. Esto va a ser igual a la tensión envío por la tensión recibo dividido entre la reactancia envío recibo en condición de falla multiplicado por el seno de delta.
y esta va a ser, es otro cociente. Esta curva nosotros le vamos a llamar, a esta magnitud le vamos a llamar la potencia máxima en condición de falla. Y finalmente tendríamos otra curva que es la curva de la potencia versus delta, tensión envío, tensión recibo, dividido entre reactancia, envío, recibo en condición post falla, multiplicado por el seno de delta. Esta multiplicación y este cociente nosotros le vamos a dar un nombre especial. Esta es la potencia máxima en condición post falla. Lo que quiero que vean es que estas tres curvas que nosotros tenemos se las puede obtener muy fácilmente teniendo básicamente claros los conceptos de qué elemento estamos analizando en cada etapa. Tenemos una etapa normal, tenemos una etapa de falla y tenemos una etapa post falla. ¿Cuál es la diferencia en cada una de estas etapas? Básicamente es la reactancia envío recibo. Entonces, reemplazando estas funciones ya en lo que es la integral, que tendríamos nosotros tendríamos lo siguiente. Algo que es importante, por favor, como vamos a manejar varias fórmulas, no es conveniente utilizar variables tan largas, vamos a utilizar variables un poco cortas. A esta que tenemos acá, en condición normal, nosotros en la clase vamos a utilizar la variable simplemente potencia PMN, potencia máxima en condición normal. Algunos libros utilizan la variable P1, otros libros utilizan la variable P2, dependiendo de qué libro ustedes vean, es diferente. Para evitar confusiones en nuestras fórmulas, nuevamente voy a utilizar esta convención válida para la clase. Y esta, la que está en rojo, le vamos a llamar la potencia máxima en condición de falla, PMF, válida para nuestras fórmulas. Y la que está en condición post falla es PMP, potencia máxima en condición post falla. Es decir, cada uno de esos cocientes los podemos analizar con esas variables. Ahora, por favor, reemplacemos estas funciones en la integral. ¿Qué me queda? Reemplazando esto en la integral, nosotros tendríamos lo siguiente. Voy a copiar esto. Esta es la integral que estamos resolviendo acá. Voy a traerme esta gráfica, una copia muy pequeña para que nos ayude a realizar el análisis. ¿A qué corresponde esta potencia eléctrica de la primera integral? Corresponde a la curva roja. ¿Cuál es la fórmula de la curva? Así. Tenemos que el área va a ser igual a la potencia mecánica y la potencia eléctrica es... Esta curva tiene un valor máximo que es la potencia menos la potencia máxima en condición de falla multiplicada por el seno de delta, y esto derivado de delta, más la integral entre el ángulo crítico y el ángulo máximo de la potencia eléctrica. ¿Qué potencia eléctrica? Esta que está arriba, la celeste. ¿Cuál es la función de esa curva celeste? Es la potencia máxima en condición post falla multiplicado por el seno de delta menos la potencia máxima derivada de delta. Acá, si nosotros realizamos los cálculos, la potencia máxima se puede calcular. La potencia máxima durante falla se puede calcular.
La potencia máxima post falla puedo calcular, potencia máxima puedo calcular. Esta área, ¿qué es lo que me dice el método de áreas iguales? Me dice que esta área va a ser igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando estamos en el límite de estabilidad. ¿Qué tengo acá? En esta ecuación ustedes básicamente tienen crítico, el ángulo crítico. Tenemos una ecuación con una incógnita. Despejamos el ángulo crítico, calculamos el ángulo crítico y listo. Ya está. Si yo tengo el ángulo crítico, lo que podemos decir es muy fácilmente lo siguiente. Podemos decir que esta integral, yo calculo el ángulo crítico si mis protecciones están aquí en esta área. Las protecciones son estables. Sin embargo, si el ángulo crítico supera este punto, este límite, y llega a cualquier valor, el sistema aquí es inestable. Entonces, no estamos resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales, pero estamos obteniendo el límite de estabilidad. Estamos obteniendo el ángulo crítico. Tengo una ecuación con una incógnita, pueden calcular el ángulo crítico. Si yo tengo el ángulo crítico, puedo obtener el tiempo crítico. Si obtengo el tiempo crítico, puedo compararlo contra las protecciones y así determinar que el sistema es o no estable. ¿Cómo realizo el cálculo de esta integral? Bueno, si ustedes revisan los libros antiguos, el cálculo de la integral se realiza integrando esto a mano. Sin embargo, existen ya algunos autores que se han pasado a la molestia de analizar lo que es el ángulo crítico. Intenten resolver esa ecuación diferencial y no van a poder analítica. Es fácil resolver esta fórmula desde un punto de vista analítico si ustedes buscan el coseno del ángulo crítico. Eso vamos a hacer nosotros ahora. Pero antes de nada, para poder realizar ese cálculo, yo voy a realizar algunas aproximaciones, algunos cálculos muy rápidos para facilitarnos los cálculos a nosotros. Y nosotros tenemos acá un sistema cartesiano que es ángulo versus potencia, y acá tenemos una cierta constante X o una constante A. ¿Cómo hallo la constante A entre un ángulo inicial y un ángulo final? ¿Cuál es el área? ¿Cómo obtengo esa área? Voy a cambiar de variable a este valor máximo para que podamos utilizarlo de otra forma. Acá tengo, por ejemplo, una constante K. Esta área es un cuadrado. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? Base por altura, simplemente. Tendríamos que el área va a ser igual a K multiplicado por ángulo final menos el ángulo inicial. Listo. La única precaución que debo realizar es que cuando realizo operaciones aritméticas con ángulos, sí o sí estoy obligado a realizar los cálculos en radianes. ¿No es cierto? Voy a anotar eso porque eso es importante. Esto sí o sí tiene que estar en radianes. Ahora, ¿cuál es la integral de una función sinusoidal? Yo tengo aquí una función sinusoidal y quiero realizar una integral entre dos puntos, entre un ángulo inicial y un ángulo final. Quiero calcular esta área. ¿Cuál es la función que tengo acá? La función es f de x k multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuál es la integral de esto? Ustedes realizan la integral, el área va a ser igual a la integral entre el ángulo inicial y el ángulo final de k veces por el seno del ángulo. ¿Cómo se calcula esta integral? Acá es una constante, puede salir de la integral. 24 × 10⁻⁴
integral del seno es el menos seno, ¿no es cierto? La derivada del seno es el coseno. Esto va a ser igual a k veces menos k veces multiplicado por el seno del ángulo, evaluada entre el ángulo inicial y el ángulo final. Y acá tendríamos que el área va a ser igual a... ¿Cuánto sale eso? Tendríamos que eso va a ser igual a k veces multiplicado por el seno del ángulo inicial menos el seno del ángulo final. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente sacar fórmulas muy rápidas para no estar concentrándonos en la integral, sino calcular, concentrarnos en lo que son las fórmulas, ¿no es cierto? Ahora, queremos calcular esa integral. Voy a llevar esta gráfica a la siguiente hoja para realizar el análisis. Entonces, estamos analizando esto, pero lo que queremos es calcular esta integral. Tendríamos una ecuación con una incógnita. ¿En qué se convierte esta integral? Entonces, si nosotros revisamos o aplicamos las fórmulas que tenemos, ya no es necesario lo que es calcular las integrales, vamos a aplicar directamente esas integrales que nosotros tenemos aquí. ¿Qué error estoy cometiendo acá, señores? Nadie me está corrigiendo. ¿Cuál es la integral del seno? Es el menos coseno, entonces ahí tendríamos que modificar esto. Esto es, el área es igual a el coseno del ángulo inicial menos el coseno del ángulo final. Ahora sí, voy a aplicar directamente estas dos fórmulas, esta que está acá para calcular el área de elementos cuadrados y esta que está acá, el área que está bajo lo que es alguna función senoidal. Entonces la integral es directamente eso. El área bajo un cuadrado es la magnitud menos multiplicada por la diferencia angular. El área que está dentro de una función senoidal es la magnitud de la función senoidal multiplicada por el coseno del ángulo inicial menos el coseno del ángulo final. Reemplazando aquí, ¿qué tendríamos? Acá tendríamos estas dos áreas. Pero no voy a trabajar con esta integral. Esta integral nosotros la podemos resolver, pero esta integral es ligeramente más difícil de resolver. Esta no la vamos a usar. Al contrario, voy a revisar lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos lograr? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que el área de aceleración sea igual al área de frenado. Ese es nuestro punto de partida, ¿no es cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si a estas dos áreas o a esta ecuación le aumento una variable? Por decir, le sumo a sub c más a sub c. En esas condiciones yo no estaría alterando la ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué es a sub c? Es un valor cualquiera que le sumo a ambos lados. Pues resulta que a sub c tiene una representación gráfica. Es esto. Esto que está acá es a sub c. Es decir,
tengo el área de aceleración. Acá tengo el área de frenado. Estamos buscando el punto, el ángulo crítico que me iguale ambas áreas. Pero ya les dije que eso es esta ecuación que está aquí arriba, que es un poquito más difícil de resolver. Vamos a trabajar con esta ecuación alternativa, que lo que hace es, me calcula una ecuación que no es la misma que el problema que nosotros estamos tratando, es similar al problema que estamos tratando, pero me permite calcularla de una manera más sencilla. Si ustedes revisan en los libros, se tiene ese cálculo, es mucho más simple, incluso se logra determinar una función, se logra determinar una ecuación que me permite realizar este cálculo. ¿Eso qué involucra? Involucra que nosotros vamos a calcular dos áreas. Voy a graficar acá a la derecha lo que vamos a calcular. Estaría calculando esta curva dividido por esta curva que nosotros tenemos acá, que es aproximadamente eso, y acá la curva morada. La única diferencia es que es la parte morada viene aquí al medio. Acá estaríamos calculando esta área que está en color naranja más esta área A sub C. Esa es el área de esta ecuación de la izquierda. Y nosotros queremos que esa área sea igual a ¿qué? Sea igual a otras áreas, que son las siguientes. Sea igual a esta curva constante. Tenemos acá una curva en color rojo. Tenemos acá una curva en color celeste. Entonces nosotros estaríamos calculando esta área. Vamos a calcular esta área de frenado más esta área común. Es decir, estamos modificando ligeramente nuestra ecuación, pero no la estamos alterando, la estamos modificando numéricamente, pero no la estamos cambiando. Por un tema de tiempo voy a quedar acá y continuamos la siguiente clase. ¿Alguien tuviera alguna duda al respecto? Bueno, si no hay dudas, quedaríamos acá. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, que hasta luego. Chao, chao, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.